Hace unos 15 días, Gustavo nos habló sobre qué era la iglesia. Perdón, me quedé atragantado con una amiguita del pan. Aclaro por las dudas, justo ahora estoy tosiendo. Él habló de las tres figuras de la iglesia del Nuevo Testamento y habló, según Efesios 2, de la iglesia como templo, un pueblo que adora y vive delante del Señor. Habló, según Romanos 8, de una iglesia como familia, donde hay un padre, un primogénito, un hermano mayor y un pueblo que es una multitud de familias que quieren ser como Jesús. Y también se refirió a la iglesia como cuerpo, según 1 Corintios 12, que habla del cuerpo. En Efesios 4 y en Colosenses 2 toman esta figura. Y yo quisiera tomar esto que comenzó Gustavo y seguir un poquito hablando de este tema, pero enfocándome en algunos elementos claves para nuestras relaciones, principalmente de discipulados, de paternidad espiritual, como padres espirituales que muchos de nosotros somos, y para aquellos que en un futuro van a ser también padres espirituales y van a estar haciendo discípulos, envueltos en esta tarea que el Señor nos mandó a todos. Entendiendo que en el marco de la edificación de la iglesia, las relaciones son fundamentales para la formación de nuestra vida y de los obreros. Por eso, insistimos que debemos dar prioridad a nuestras relaciones. Pero las relaciones tienen que ser sanas, sólidas, profundas, donde la vida de Dios pueda correr con absoluta libertad y podamos ir desarrollando nuestra vida y nuestro servicio a Dios. Jesús fue un hombre de relaciones y le dio alta prioridad en un día muy agitado. Cada día de Jesús era tremendo, desde que se levantaba muy de madrugada hasta que se acostaba muy de madrugada, con un sinfín de situaciones de distinto tipo, pero él nunca descuidó. Él sí podría decir: soy un hombre muy ocupado, no tengo tiempo para relacionarme, estoy lleno de cosas, la urgencia, la necesidad de la gente. Tal vez podrían haber hecho que Jesús descuide este tema tan importante, que eran las relaciones con su grupo más cercano. Pero él no lo hizo así, por decirlo de esta manera. En su agenda las relaciones tuvieron prioridad. En Marcos capítulo 3 dice la palabra que él escogió a 12 para que estuviesen con él. Y si tuviéramos que hacer una síntesis del discipulado, diríamos esta frase: ser discípulo o hacer discípulos es estar con el discípulo, estar con su padre espiritual, y el padre espiritual estar con sus discípulos o sus discípulos según la cantidad de personas a las cuales él está ayudando. Esta dinámica, estar con, la cercanía, la importancia de establecer profundas relaciones y duraderas. También quiero decir que la iglesia se edifica a través de las relaciones, y si algo Satanás no quiere es que las relaciones estén sanas, sean duraderas. Así que allí va a meter estorbo, va a poner palos en la rueda, va a generar tal vez malos entendidos. Porque si esto funciona, esta es la dinámica y la estrategia de Jesús para edificar la iglesia. Y si algo Satanás no quiere es que la iglesia se edifique. Hemos aprendido que tenemos una gran meta de ser una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, y esta visión la hemos sintetizado con 3 palabras: calidad, refiriéndose a la santidad; unidad y cantidad. Y son las 3 cosas que el enemigo de Dios y nuestros enemigos ataca. Ataca la santidad, queriéndonos hacer pecar y separándonos de Dios. Ataca la unidad de la iglesia de 1000 formas, para que no seamos uno, para que el mundo crea. Y también ataca esto de la cantidad. Nos enreda para que vivamos hacia adentro y perdamos de vista la necesidad de aquel mundo que se pierde, de los perdidos. Hugo nos habló ya esto la semana pasada. Así que yo quisiera decir hoy 4 elementos
básicos o indispensables en nuestra tarea de hacer discípulos. Y les voy a llamar las 4C, como una pequeña regla mnemotécnica. Después ustedes pónganle como les parezca, pero a mí me hace bien pensarlo como las 4C, porque me ayuda a traer rápidamente estos elementos a la memoria. Y las 4C serían compromiso, continuidad, contenido y comisión. Vamos a ir desarrollando rápidamente algunas de estas. Lo primero que digo es que estas relaciones tienen que ser relaciones de compromiso. La Biblia dice que las coyunturas se ayudan mutuamente. Hay un compromiso serio, profundo, de ayuda mutua, donde las relaciones son buscando el bien del otro. El compromiso le da seriedad a las relaciones. Nosotros somos un pueblo establecido en base a un pacto. Jesús, allí en la última cena, él dijo, este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Y nos hizo pueblo de pacto, y el pacto es indisoluble. No son cosas que se rompan fácilmente, se rompía con la muerte. Entonces, nuestras relaciones de discipulado, por decir de esta manera, o de paternidad espiritual, tienen que ser serias, responsables. No jugamos a la iglesia. Acá estamos metidos en una bendita misión que el Señor nos puso, de hacer discípulos a las naciones. Y esto tiene que tener alta prioridad en la agenda de nuestra vida y tienen que ser relaciones de compromiso. Si quedamos un día en una hora, ese día y esa hora, a eso le damos prioridad. Salvo excepciones, nos comprometemos. Lo segundo que quiero decir, perdón, un poquito más de esto, ¿no? Las relaciones se forjan. Las relaciones no se dan por ósmosis. A veces hay más afinidad con uno que con otro, pero tenemos que crecer a tener relaciones de comunión profundas. Y cada uno viene de un contexto diferente, de una cultura diferente, de hábitos diferentes. Y cuando entrelazamos las vidas para caminar juntos, a veces puede haber fricciones. Por eso hablo de relaciones de un profundo compromiso. No se rompe fácil. Si por alguna razón alguna relación tiene que dejar de funcionar, que esta sea la última instancia. Por eso hablo de que las relaciones se tienen que trabajar. Dios tiene que trabajar conmigo y con mi mayor en Dios, o conmigo y con mi discípulo. Pero son relaciones de compromiso. Lo segundo que quiero decir es que esta paternidad espiritual debe tener relaciones que tengan continuidad. Porque en la continuidad se va ejerciendo la paternidad. Se va forjando intimidad. Si yo empiezo a relacionarme con alguien, quiero ayudar a alguien, o la persona que me ayuda, nos vemos una vez por mes o una vez cada 2 meses, y no hay relación entre esos encuentros, es muy poco lo que podemos hacer. Nunca terminamos de conocernos. Es muy difícil lograr intimidad. De lejos, nadie logra intimidad. Pero en la asiduidad, te veo una vez, te veo 2 veces, nos vemos semanalmente, cada 10 días, cada 15 días. Hay llamados telefónicos, hay visitas espontáneas. En la asiduidad, te veo, nos encontramos. La asiduidad o la continuidad va forjando la confianza. Nos empezamos a conocer. La confianza va dando profundidad a la relación. Y en la profundidad se da la intimidad. Uno logra vivir su vida. Es raro que alguien de golpe, en las primeras veces que estamos juntos con alguien, abra su corazón profundamente. A veces puede ser. Pero en la mayoría de nosotros las cosas profundas de la vida no se sacan tan fácil. Y aquellas cosas profundas de la vida son generalmente las que nos han marcado y muchas de ellas hacen que seamos lo que somos. Entonces, como necesitamos cambiar a la imagen de Cristo, se necesita abrir la vida. Y esto se logra con la confianza. La confianza se logra con la relación constante y continua. Por eso hablo de continuidad. En la continuidad se forja también la paternidad. ¿A qué llamamos paternidad? A la relación que se establece con el discípulo en un ámbito de amor, de compañerismo, de amistad.
Así se va creciendo en paternidad. La frecuencia de los encuentros va rompiendo el hielo inicial. Y allí es donde podemos crecer en las relaciones. Jesús, dijimos recién, que escogió a 12 para que estuviesen con Él. Y me gusta pensar que este fue el seminario de Cristo con sus discípulos. Ellos no asistieron a clases, no asistieron a reuniones concertadas con su maestro, sino que en el ámbito de la vida diaria, de estas profundas relaciones, de esta cercanía, Él los impactó, los inspiró, los corrigió, los animó. Y en la cercanía, perdón, qué cosa, Señor, no me puedo sacar la amiguita de allí, perdón. Y en la cercanía Él imprimió visión. Otro elemento importante es que en la cercanía no solamente uno comunica lo que sabe, sino que uno comunica lo que es. Me ven vivir, te veo vivir, me ves reaccionar. Nos descubrimos en muchas situaciones de la vida, en momentos de tentación, en momentos de tensión. Y allí nos descubrimos, y allí se forja o se imprime algo muy importante, que es el ejemplo. La paternidad tiene que dar ejemplo. Y en esa cercanía es donde uno transfiere la vida de Jesús. El discipulado o hacer discípulos es transferir la vida de Dios que Él me ha dado, transferir a la vida del discípulo. La transferencia de vida. Y esto se logra siempre en la cercanía. Es muy difícil transferir vida cuando hay muy poca relación. Por otro lado, en esta continuidad de la relación, nos va a ayudar a conocer muy profundamente la vida del discípulo, las distintas áreas de la vida del discípulo que tenemos que edificar. Nos va a dar la posibilidad de ir a su casa, de que vengan a casa, de conocer la familia, de verlo cómo se mueve, de verlo entre las relaciones. Y esto genera un elemento muy importante para el discipulado, porque en el conocimiento uno puede edificar, puede enseñar, puede aprender también. Así que, segundo elemento clave o necesario es la continuidad, estar con, pasar tiempo juntos. Por decirlo de una manera, tiempos formales, porque a veces tenemos un día y una hora que separamos de nuestra agenda para juntarnos. Pero también debe agregarse a esto la vida normal, los encuentros informales. Tal vez hacer deporte juntos, hacer la obra, orar juntos, irnos de vacaciones juntos. Me ha pasado que muchas veces me he ido con hermanos, discípulos de vacaciones, y ha sido tan enriquecedor porque uno se descubre, por decirlo de esta manera, no porque oculte algo, sino que uno está abriendo la vida en aspectos muy íntimos. Y allí está el estar con. Jesús vivió delante de sus discípulos. Así que el segundo elemento es la continuidad. El tercer elemento importante para que estas relaciones puedan crecer es el contenido. No solo es una relación de amigos, no solo nos juntamos a tomar mate, sino que acá debe haber instrucción, enseñanza. Debemos enseñar todo el querigma y toda la didaqué, proclamar el querigma que habla del hecho de Cristo, es todo lo que implica la venida de Cristo en la tierra, lo que Cristo hace en mí, lo que Cristo hace entre nosotros, revela la persona de Jesús. Y también debemos enseñar los mandamientos de Dios, que la palabra es la didaqué. Debe haber edificación. Cada vez que estoy con alguno de los discípulos, de una manera informal o formal, algo se deben llevar, algo concreto tienen que recibir de la vida de Dios. Hoy nadie quiere perder el tiempo, estamos todos muy ocupados y si la relación es vacía de contenido, no hay edificación.
Hay amistad, hay confianza, pero si no ponemos la palabra del Señor, no ponemos el fundamento del reino de Dios, del señorío de Cristo, de las prioridades, no hay edificación. Así que es muy importante poner fundamento, básicamente en los nuevos, y cuando va madurando, recordar. Pablo le dice a Timoteo, un hombre experimentado ya, que reconocía pastores, un delegado apostólico, le llega a decir, no te olvides de Jesucristo. Otra vez, apuntando al fundamento, Cristo como el Señor, Cristo como el centro de todo lo que nosotros hacemos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cristo como Señor, fundamento. El reino de Dios, fundamento. El propósito eterno de Dios, fundamento. Ustedes saben cuando vemos un árbol, uno ve un árbol de la tierra para arriba, pero hay un segundo árbol que es invisible, que es de la tierra para abajo, que son sus raíces. Entonces, cuando uno ve una casa o ve un edificio, ve lo que se ve a la superficie. Si está la obra terminada, ve de la superficie para arriba. Pero antes de ir para arriba, primero se va para abajo en un edificio. Y se hacen los cimientos. Y cuando más profundo y más sólidos son los cimientos, más altura y seguridad va a tener ese edificio. Cuando más profundas sean las raíces de un árbol, más sólido y fuerte y alto, robusto va a ser ese árbol. Y así pasa en la vida del discípulo. Cuando más claramente y sólidamente pongamos los fundamentos, más profundidad y más solidez va a tener la vida del discípulo. Él tiene que conocer todo el consejo de Dios. Jesús en Juan 17 le dice al Padre, Padre, las palabras que me diste, les he dado. El Padre le comunicó una cantidad de palabras, por decirlo de esta manera. Verdades, principios. El Hijo las recibió. Las palabras que yo hablo son las que habla mi Padre. El Hijo recibió las palabras del Padre. Y antes de ir a la cruz le dice a su Padre en oración, he terminado la obra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo tomó después de la crucifixión como lo más importante de acá en su ministerio terrenal. Y le he comunicado esas palabras. A eso le llamamos el consejo de Dios. Sintetizado en dos palabras que hemos hablado mucho entre nosotros, el querigma y la didaqué. Y ellos la recibieron, los apóstoles recibieron este legado del Padre. Y es lo que ellos también tenían que hacer a los demás, porque en la gran comisión Jesús le dice a los apóstoles, ahora vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas, las que el Padre le había dado al Hijo, todas las cosas que yo les he dado, que yo les he mandado. Y esa es nuestra tarea básica, no única, pero prioritaria, enseñar a los discípulos todo el consejo de Dios, para que ellos lo conozcan. Si ellos no conocen el consejo, no pueden ordenar su vida conforme a la verdad de Dios. Para que ellos vivan, porque la palabra dice que tienen que guardar los mandamientos. Y para que ellos también lo enseñen, porque si no enseñan, la obra se para. Y esto tiene que alcanzar a todas las naciones. Los discípulos necesitan conocer, vivir y comunicar a otros todo el querigma y toda la didaqué. Ambas cosas son esenciales para la transformación de la vida, de su familia, de la iglesia. El consejo de Dios es en lo que tenemos que concentrar básicamente nuestra enseñanza. Ángel Negro nos dijo hace un tiempo atrás que a todo discípulo habría que equiparlo con 3 cosas. Y él nos dijo, sana doctrina, primera cosa, carismas, segunda cosa, y conducta, tercer elemento. Sana doctrina es lo que recién estuvimos hablando, querigma y didaqué. Y para que al discípulo se le grabe en su vida, a esto tiene que haber una constante repetición. El padre espiritual con su discípulo hace lo mismo que con sus hijos.
Voy a usar una expresión vieja, espero que los más jovencitos me entiendan. Cuando antes escuchábamos los discos de vinilo y el disco se rayaba, decíamos se rayó el disco porque decía, imaginemos una frase, está atardeciendo, y no pasaba la otra frase, y decía está atardeciendo, está atardeciendo, está atardeciendo, y dijimos, uy, se rayó. Entonces tocábamos la púa y seguía la canción. Perdón el ejemplo, ¿no? Y los padres funcionan así con los hijos, como discos rayados. Uno las cosas las repite, pero hasta el cansancio, hasta que de pronto entra y captan. No toques allí, no toques allí, no toques allí. Y la enseñanza se repite y se repite a medida que los hijos van creciendo. Uno repite muchas veces las mismas cosas. Y así es con el discípulo. Era la forma en que enseñaban los antiguos maestros. Le llamaban el catequeo o la catequesis, la repetición a viva voz de la enseñanza y muchas veces de memoria. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de la formación, del fundamento. Repetir, 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 ayudarlos a aplicar las verdades para que ellos conociéndola y viviéndolas, la puedas transmitir con fidelidad a la siguiente generación. Contenido, sana doctrina, como decía Ángel Negro. También dice él que además de sana doctrina hay que equipar con carismas a los discípulos. Claro, yo no puedo equipar con carismas porque esto lo hace el Espíritu Santo, pero sí puedo ayudarles a desarrollar la sensibilidad espiritual. Tenemos que ayudar a los discípulos a que conozcan al Espíritu Santo, a que se relacionen con Él, a hacer la obra en el poder del Espíritu. El apóstol Pablo dijo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esta es la manera de hacer la obra, según la potencia de Él. Si no, no hay efectividad, hay agotamiento. Pero cuando la potencia de Dios actúa en nosotros, la conocemos, sabemos movernos en los dones del Espíritu Santo, tenemos que ayudar a los discípulos a que aprendan a oír la voz de Dios, a que conozcan lo que dicen las Escrituras del Espíritu Santo, de los dones, de cómo se edifica la iglesia. Jesús no solamente estuvo con ellos, sino que les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Allí estaba esta parte. Él también los equipó, los ayudó a que ellos descubran estas herramientas tan importantes para la edificación de la iglesia. Todos nosotros deberíamos movernos en los carismas, cada uno con la gracia que Dios le ha repartido, y ayudar a los que vienen detrás, por decirlo de esta manera, a que también descubran este aspecto de lo sobrenatural. Marcos 16 dice que el Señor les dijo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y después añade, y estas señales seguirán a los que creen. Hay que ayudar a que el discípulo crea y descubra las señales y se mueva en ellas, carismas. Y lo tercero que nos decía Ángel es conducta. Mucho tiene que ver de la sana doctrina. Cuando yo enseño, cuando yo instruyo, el discípulo obediente a Dios, comprometido con Dios, va encarnando las verdades y su vida va siendo transformada. Jesús le dijo en Juan 17 al Padre, la gloria que me diste les he dado. No solamente transmitió verdades, las palabras del Padre, sino que ellos dijeron, vimos al unigénito, lleno de gracia y de verdad. Les transmitió vida, le transmitió gloria, virtudes. Ahora esto se da en la cercanía, por eso insistimos en las relaciones profundas. También nosotros debemos transmitir vida de Dios a nuestros discípulos. No solamente conceptos, no solamente una lección, es cercanía, donde hay contenido, donde hay ejemplo, donde hay paternidad, donde hay también transferencia de vida. En esta relación, aclaro, lo tenemos claro, pero lo vuelvo a decir, no tenemos derecho a enseñar nuestras propias enseñanzas o nuestros propios métodos de multiplicación. Tenemos que tomar el modelo de Jesús. Los principios bíblicos son inalterables, son principios absolutos. Él nos mandó a enseñar las cosas que Él mandó, no lo que nosotros creemos. En la práctica, ¿qué sería? Es aplicar la voluntad de Dios, las verdades de Dios, a todos los ámbitos de nuestra vida. También
es importante cuando el discípulo comienza a ayudarle a superar los graves problemas que a veces trae de la vida sin Dios. Aconsejarle puntualmente. Por ejemplo, llega un discípulo con un grave problema económico, lleno de deudas por una mala administración. Y nosotros, la administración, si tomamos Puerta, Camino y Meta, que es el material, uno de los materiales que usamos, esto está en la carpeta 4, cuando habla de la administración, o tiene un problema con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y hasta que lleguemos a la carpeta 4, su vida se desmorona, es un caos hasta que logre arreglar. Entonces lo primero que tenemos que enseñar, en la cercanía uno descubre cuáles son las circunstancias difíciles que él trae, o las más importantes, y allí tenemos que empezar a enseñar los principios de Dios. La doctrina, la didaqué, se adapta conforme a la necesidad del discípulo. En la medida que le ayudemos a superar los grandes problemas del principio, no solamente sacamos un gran estorbo en su vida, un peso, sino que esto le da fe para lo que viene. Aconsejar conforme a sus necesidades. A veces nos pasa que solamente oramos, digo solamente como si fuera algo menor. Es lo principal que tenemos que hacer, no ejercer nuestro sacerdocio delante de nuestros discípulos o por nuestros discípulos, interceder por ellos. Pero a veces cuando vienen con un problema lo único que le decimos es que ore. Y a veces ora, pero necesita la aplicación práctica de la verdad de Dios para saber cómo resolver sus problemas. Le animamos a orar, le animamos a ayunar, porque Dios muchas veces interviene de una manera soberana, sobrenatural y resuelve los problemas. Pero muchas veces el discípulo tiene que tomar decisiones, cambiar hábitos. Por eso no solamente la oración y el ayuno necesita, sino también el consejo pertinente para la situación puntual que él está viviendo. Ir tratando todos los temas que enseña la palabra, aplicando esas verdades a sus situaciones para que él vaya teniendo victoria y se vaya afirmando en la fe. Así que dijimos, primer elemento de estas relaciones es el compromiso, esto da seriedad a la relación. Segundo es el contenido, esto edifica la vida según la semejanza de Jesús. Continuidad. Lo segundo es continuidad, esto forja intimidad, se crea la paternidad espiritual, se conocen las vidas. Se abre la vida, se da la confianza, se producen las relaciones profundas. Tercero, contenido. Ayudar a que el discípulo sea semejante a Jesús, equipándolo con sana doctrina, con carismas y con conducta. Y lo cuarto que digo es la comisión o el envío. Jesús escogió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. No puede nuestro sacerdocio, nuestra paternidad sobre los discípulos, nuestro discipulado estar separado de la obra. El discípulo tiene que aprender que es un obrero, y esto es una verdad que hemos visto en el Nuevo Testamento. Cada discípulo un obrero. Y desde el mismo inicio de su vida él tiene que tener esta verdad. Sos un obrero del Señor. Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya le dio la tarea en el mismo inicio. En el llamado estaba la tarea. Venid en pos de mí, es el llamado, Él nos llama a Él. Pero en el llamado, en el inicio mismo de la vida de ellos, cuando lo llama le dice, os haré pescadores de hombres. Esto hay que ponerlo al principio, como uno de los fundamentos también. Él es un obrero, es un sacerdote, llamado para anunciar las virtudes de aquel. Él está llamado a ser discípulos, Él está llamado a ser padre espiritual. No podemos divorciar la formación de los obreros con la obra. Y muchas veces nos pasa que le empezamos a hablar al discípulo de la obra cuando ya tiene un tiempo. Y qué difícil es una vez que él se acomoda hacer que arranque hacia la obra. El discípulo ferviente cuando recién conoce al Señor no puede parar de hablar de Cristo y habla y enseña y lo poquito que va aprendiendo lo va comunicando, pero hay un peligro que a medida que él se vaya adaptando, permítanme decirlo de esta manera, a la pasividad que a veces puede tener la vida de la iglesia,
No sea cosa que él pierda el fuego, pierda el fervor o pierda la visión de que él está llamado a ser un continuador de la obra que comenzó en la cruz. Él no es un fin en sí mismo. No puede terminar la obra en él. Todo lo que ocurrió termina en él porque él no lo comunica a nadie. Entonces, en la medida que él vaya teniendo gracia, fe y en el tiempo que pueda, tiene que continuar la obra que están haciendo en él. Así como lo están haciendo discípulos, él tiene que predicar el evangelio y hacer discípulos también a los demás. La comisión y el envío asegura la continuidad de la obra, si no, ¿cómo llegaremos a todas las naciones? Menos mal que los primeros continuaron la obra. De una manera u otra, la obra continuó y hoy llegó hasta nosotros. Gracias a Dios. Estamos mirando hacia adelante a toda una sociedad que está perdida, que necesita de la obra de cada uno de nosotros. Y esto en el discipulado tiene que ser un punto fuerte. Él tiene que saber, el discípulo tiene que saber que ha sido llamado a ser un pescador de hombres. Esta es su tarea principal. Y de hacer discípulos. Anda a pescar hombres. Qué frase rara, ¿no? Pero ellos entendieron claramente lo que el Señor les estaba diciendo. No nos olvidemos que no estamos formando solamente discípulos. Estamos apuntando a formar padres espirituales. Cuando uno cría un varón, no está solamente formando un hijo, está apuntando a que el día de mañana él sea un buen padre. Cuando uno cría una hija, no está solamente formando una nena, una mujer, está apuntando a que en el futuro, con los principios y las verdades y los valores que va recibiendo en la familia, sea una buena madre y así continúe en las sucesivas generaciones. El discípulo desde el inicio de su vida espiritual debe tener esta conciencia. Soy obrero, debo hacer discípulos. Estoy llamado a reproducirme en otros. Comisión y envío. Las 4 cosas que debe tener una buena relación, por decirlo de esta manera, la dinámica de hacer discípulos. Compromiso, continuidad, contenido y comisión. Que, según entiendo, es nuestro punto más flojo, que tenemos que afirmar, que tenemos que desarrollar. Dios nos tiene que dar gracia para que cada uno de nosotros pueda entrar en este movimiento continuo y proclamar continuamente nuestra fe. Compromiso, continuidad, contenido y comisión. Una vez que esto está establecido, digo rápidamente 5 elementos que tienen que tener las relaciones para seguir creciendo. Primero, deben ser estas relaciones transparentes. Debemos aprender a andar en luz con nuestros mayores en Dios. Que no haya sombras, no haya dudas. La comunión se estrecha si estamos en luz. En 1 de Juan dice la palabra, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Ahí está, la relación es estrecha, si andamos en luz. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No debe haber nada oculto, nada que trabe la relación, ninguna sombra. Si algo aparece, se debe aclarar, se debe hablar, se debe resolver. Si no se puede entre los dos, se pide un mediador, se pide un mayor en Dios que nos ayude. Pero debemos estar en luz, las cosas hay que hablarlas. Somos un pueblo que vive en la luz, no andamos en tinieblas, no andamos en cosas ocultas, somos del reino de la luz. Y el andar en luz estrecha la comunión y forma unidad en medio de su iglesia. Sinceridad y transparencia. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y se va produciendo la santificación de nuestra vida. Segundo elemento para que la relación crezca. Deben ser relaciones sin preconceptos. Me ha pasado a veces que en algún momento alguien ha pedido relacionarse conmigo y por allí él no viene de una buena trayectoria. Y aparece la frase, a veces ha aparecido en mi corazón o en mi mente, este no cambia más. Este no entendió nada, este es una persona, este es difícil, este es rebelde, o este no. Y eso es un preconcepto, porque tal vez anduvo a los tumbos hasta aquí. Y una de esas te toca guiarlo a vos y Dios te da la gracia para ayudarlo a que él se afirme y él reacciona y toma algunas decisiones que tal vez no tomó todavía y su vida se encausa.
Pero cuando tenemos preconceptos, este es bravo con el carácter, este tiene un carácter. Y no digo de no ver la realidad, porque la realidad hay que verla, pero a veces se establece un preconcepto que me condiciona y apaga mi fe. ¿Con qué ganas? Trabajo con él, ya sabiendo que es un problema o que va a traer problemas. Miren Jesús, les dijo, ustedes son, no ustedes van a ser, la sal de la tierra, la luz del mundo. Y en ese momento tantas cosas le faltaban y él les miró con fe. Son la sal del mundo, son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Y con fe tenemos que mirar a nuestros discípulos. No ignorar las situaciones que él vive, tal vez las cosas que arrastra, pero cuidado, no tengamos preconceptos. Si te va a ver con fulano, cuidado que este es. Dios nos libre de esas cosas y eso se destierre en medio de nosotros y dentro de nuestro corazón, eso no esté más. Ejercer fe sobre nuestros discípulos y creamos, llegarán a ser como Jesús, porque Él prometió, yo edificaré mi iglesia. Entonces, segundo elemento, que no haya preconceptos. Tercer elemento, para crecer en estas relaciones. Yo lo llamo de esta manera. Deben ser relaciones embebidas en aceite. El aceite del Espíritu Santo que nos permita tener un trato muy tierno y amoroso entre nosotros. ¿Quién se quiere ir de alguien que lo ama? Somos medio como ese perrito callejero que anda buscando quien lo mire y apenas lo mira, aunque sea de reojo y está en la vereda de enfrente, ¡poc!, viene y se te pega. Y después no te lo puedes sacar de encima, te sigue, hasta le tenés que hacer medio, va, para que se vaya. Una pequeña mirada de cariño hizo que se te pegue. Y el ser humano es así. Cuando alguien nos trata con cariño, con ternura, qué fácil es pegarse al lado de esa persona. Nadie se quiere ir de donde lo tratan bien, de donde lo aman, donde le tienen paciencia, donde le cuidan. Pero el amor no pasa por alto los errores. Jesús amó a sus discípulos de tal manera y se lo expresó y le dijo, no hay mayor amor que este, que alguien que da la vida por sus amigos. Pero cuando le tuvo que decir las cosas fue muy claro y muy firmes. La verdad en amor. A veces corremos el riesgo de decir la verdad sin mucho amor. Y a veces somos muy firmes. Y no sé por qué se nos puede meter la idea de que cuando más firme y más cara de malo pongo, más fácil entra la verdad. La verdad no entra por eso. Porque una relación de amor predispone el corazón para recibir la enseñanza. ¿Dónde estoy más relajado? Donde sé que alguien que me ama está velando por mí. Y si algo me lo dice por amor a mí. Miren que Jesús a los discípulos le dijo cosas fuertes. ¿Hasta cuándo estar entre vosotros? A Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Se quieren ir? Váyanse, ustedes también. Señor, ¿a dónde iremos? Ninguno se quiso ir. Porque Él no solamente les expresó que le amaba, sino que los demostró con su propia vida. Cuando hablo de relaciones embebidas en aceite, hablo de relaciones donde hay una profunda expresión manifiesta de amor. No lo amo en silencio, lo amo en oculto. Nunca se enteró el discípulo que lo amaba. Que sea muy claro el cariño, las expresiones de afecto. Qué bien me hace cuando alguien me llama y me dice, hermano, no te olvidé que te quiero mucho. Oh, qué alimento para el alma, qué bien me hace. Cuando vienen y me dan un abrazo. Cuando me hacen saber que me extrañan, que me quieren, que soy importante para ellos. Y esto debe ser algo muy constante en nuestras relaciones. Sé que algunos son más expresivos que otros. Y es verdad. Pero esforcémonos para expresar este amor manifiesto, que las relaciones estén embebidas en aceite. Que los discípulos sepan, no solamente por frases, sino por actitudes, por cercanía, por nuestras formas, de que son importantes y que lo llevamos en el corazón. Amor manifiesto. Lo cuarto que debe haber es que deben ser relaciones de servicio mutuo. La Biblia dice que las coyunturas se ayudan mutuamente, ambos velando por el bienestar de otro. Tal vez el discípulo nuevito a nivel espiritual no puede hacer mucho por su mayor en Dios. Pero una palabra de aliento,
orar por él, tenerlo presente en mis oraciones a mi mayor en Dios. Y en la vida uno descubre tantas posibilidades de ayudar. Entonces en nuestras relaciones tiene que estar esta convicción de que nos ayudamos mutuamente. Hay autoridad, hay sujeción, hay paternidad espiritual, hay un padre, hay un hijo, pero también está esta actitud de en qué manera yo puedo ayudar y bendecir a aquel que me está instruyendo en los caminos del Señor. Se ayudan mutuamente, ambos velando por el bienestar del otro. Y el quinto elemento que digo que ayuda a que estas relaciones de compromiso, de continuidad, de contenido y de comisión funcionen, es la práctica constante del perdón. Miren, queridos hermanos, tu discipulador se va a equivocar. Vos te vas a equivocar. No tal vez en el consejo de la palabra, porque uno transmite lo que dice la palabra, pero a veces en actitudes, a veces en reacciones, a veces el carácter, tal vez sin querer digamos cosas que lastimen, o actitudes que dañen, o vamos a cometer errores. ¿Por qué dije algo? ¿Por qué lo dije? ¿Para qué le dije esto? Y lo dañé. Y bueno, hay que aprender a pedirnos perdón. Porque somos discípulos, pero estamos todos creciendo. Ninguno llegó. Y en este crecimiento somos tratados. Acá no hablamos de pecados groseros o de graves fallas de carácter que invalidan que uno pueda guiar a otros. Hablo de los errores normales que toda persona comete en el crecimiento y en las relaciones que va forjando. Nadie es infalible. Y la práctica de perdón, si no es continua, si no está esto en la fricción de la relación, puede ser que la relación se deteriore y se termine rompiendo. El perdón asegura la durabilidad de la relación. Los problemas de carácter de un hermano tal vez puedan desanimarme, pero si aprendo a perdonar y enseño y espero a la vida del más nuevito, Dios va a hacer una obra en él y Dios está haciendo una obra en mí. No esperemos discipuladores perfectos, no lo hay. No esperemos discípulos perfectos, no lo hay. Sí hay hombres y mujeres serios que han tomado con mucha responsabilidad el compromiso con Dios y el vivir el reino de Dios. Y allí entrelazamos las vidas y puede aparecer situaciones de tensión. Por eso este elemento es clave, la práctica continua del perdón. Hago un repaso rápido. Los 4 elementos que deben tener las relaciones para que sean buenas relaciones de discipulado, de paternidad espiritual. Deben tener compromiso, deben tener continuidad, debe haber contenido y debe estar la comisión o el envío del discípulo. Y 5 elementos que aportan al desarrollo de esas relaciones. El andar en luz. Segundo, que no haya preconceptos. Tercero, que haya amor manifiesto, o sea, embebidas en aceites las relaciones. Cuarto, relaciones de servicio mutuo. Y quinto, una práctica continua del perdón. Y le digo algo a los padres espirituales. Recordemos que el discípulo aprende viendo, oyendo y preguntando. Ellos nos ven, ellos nos oyen y ellos nos preguntan. Y también nosotros vemos, oímos y preguntamos. Y en esta dinámica vamos todos creciendo para apuntar a este llamado maravilloso, ser semejantes a Jesús. Queridos hermanos, revisemos nuestras relaciones. Fijémonos si estos elementos están. Tal vez alguna relación haya que replantear algunas cosas. Con mucha tranquilidad, en amor, en paciencia, charlemos, abramos el corazón. Si algo no funciona, arreglemos. Si hay alguna relación tirante, por favor, sanemos la relación, pidamos consejo, pidamos que alguien nos ayude, pero forjemos relaciones porque esta es la estrategia de Jesús para edificar su iglesia. Él nos mandó a ser discípulos y en esto queremos estar metidos. El Señor les bendiga. Gracias.